¿Cómo está? Es un gusto de verdad saludarle. Ya a punto de concluir marzo y usted se pudo dar cuenta, durante todo este mes mis compañeras se han estado haciendo cargo de las noticias desde el Congreso como marco del Día Internacional de la Mujer. De aquel 8 de marzo se determinó que durante todo el mes ellas se hicieran cargo y así ha sido. Le comento, por supuesto, que aquí en Noticias del Congreso le vamos a seguir informando acerca, por supuesto, de la epidemia mundial por COVID-19, sobre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, de los pronunciamientos de nuestras y nuestros representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, quienes se encuentran, por cierto, desarrollando actividades a distancia. Así que, por favor, quédese con nosotros porque le vamos a seguir informando. Es un servicio público elemental la información y no vamos a parar, con todas las precauciones, eso sí, pero aquí seguimos. Este fin de semana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población para quedarse en casa por un mes. Lo hizo de manera enfática, a fin de frenar la expansión del virus COVID-19 en México y no saturar así los servicios de salud. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada una de los miembros de esta república, quédate en casa. Subrayó que frenar la movilización social contribuye a aplanar la curva de contagios y por ello hizo un llamado también al sector empresarial. Es particularmente necesario que el sector privado y el sector social se sumen con mayor fuerza, claridad y determinación a este esfuerzo. Y por supuesto a este llamado también se sumó el Congreso Federal Mexicano. Por medio de las redes sociales, por ejemplo, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva del Senado, publicó un video que muestra cómo en esta Cámara, el Senado de la República, pues solo está el personal más elemental para su funcionamiento. La legisladora destacó el llamado a la ciudadanía para que permanezcan todos en casa para prevenir contagios de COVID-19. Este Senado, este inmueble, ya está simple y sencillamente con el personal de resguardo, atendiendo las medidas de seguridad que han dispuesto las autoridades sanitarias. Estamos tratando de que este Senado esté en pie y que podamos seguir cumpliendo con la labor que nos ha sido encomendada. Y mire, también a través de un video difundido en sus redes sociales, la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Laura Angélica Rojas, reiteró el llamado a las familias mexicanas para seguir las recomendaciones de las autoridades de salud y quedarse en casa. También instó al gobierno federal a que destine apoyos directos para los sectores de la población que serán más afectados. Hoy las autoridades sanitarias nos han dado un mensaje definitivo sobre no perder la última oportunidad para evitar que haya una transmisión del COVID-19 acelerada que vuelva el contagio incontenible. Hoy, todos debemos entender que el mejor servicio que podemos hacer a nuestro país es quedarnos en casa. Debemos entender que la solidaridad tan mexicana que en otros momentos de crisis, como los de los terremotos, se expresó en diversas formas de generosidad, hoy implica no salir a la calle si no es indispensable. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que este órgano del Poder Legislativo Federal se mantiene atento y da seguimiento al reporte diario de la Secretaría de Salud con respecto al coronavirus. También informó que se mantiene en comunicación permanente con diversas autoridades y todo tipo de servidores públicos. Desde nuestro domicilio, en la sana distancia, estamos haciendo las tareas. Yo estoy muy atento como presidente de la Jocopo, he conversado telefónicamente con todas las autoridades, tenemos comunicación permanente con los coordinadores de los grupos parlamentarios de todos los partidos. Todos han actuado con mucha responsabilidad y seriedad en esta crisis sanitaria. También el senador Ricardo Monreal Ávila tuvo un buen detalle. Mire, hizo un reconocimiento a médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros por la labor que están realizando durante esta contingencia de salud. El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política,
pero acá en San Lázaro, obviamente, apeló a la unidad de las familias mexicanas. ¿Para qué? Bueno, pues para permanecer en sus casas y así enfrentar la fase 2 de la epidemia por COVID-19. El también coordinador de la bancada de Morena afirmó que las acciones de combate a la corrupción y medidas de austeridad tienen un gran valor ante las adversidades económicas que va a desencadenar esta pandemia. Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje con respecto a la pandemia COVID-19. Pidió a las y los mexicanos tener cuidado y cumplir con las recomendaciones de los especialistas y también la sana distancia. Que estemos en nuestras casas si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo. Y algo que yo considero fundamental, básico, cuidar a nuestros adultos mayores. Ahí está la clave. Esa es la aportación de México al mundo frente a esta crisis. Mire, a través de un oficio fechado este día, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, recordó que si bien se definió un plan mínimo de labores en la Cámara Alta, exhorta a las senadoras y senadores a suspender sus actividades dentro del recinto y solo en caso de ser necesarias las realicen, pero utilizando los mecanismos tecnológicos a su alcance que les permitan llevar a cabo reuniones a distancia, por ejemplo. Este exhorto, señaló la presidenta del Senado, tiene la finalidad de contribuir al cumplimiento de las disposiciones oficiales en materia de salud y evitar riesgo de contagios. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, llamó a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias sin importar filias, fobias, ni colores partidistas o diferencias ideológicas. Lo anterior a través de un comunicado en el que la legisladora señaló que México está frente a su última oportunidad para reducir la intensidad de esta epidemia, parafraseando al subsecretario de Salud, por lo que es necesario un verdadero esfuerzo colectivo y de solidaridad de todos los mexicanos. Diputadas y diputados del PAN hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que, respetando su investidura, practique la distancia social, suspenda giras, se haga la prueba del coronavirus y realice sus conferencias de manera virtual. Expresaron que además de que la Cámara de Diputados, la Jucopo y la mesa directiva siguen en espera de la reunión con el secretario de Hacienda para establecer las políticas económicas, financieras y fiscales, pues ellos quieren que se sigan al pie de la letra estas recomendaciones, estos programas a favor de la población, pues para enfrentar la crisis sanitaria. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados urgió al gobierno federal a implementar una estrategia de seguridad para evitar saqueos y disminuir el riesgo de desabasto de alimentos. Los legisladores encabezados por el diputado René Juárez Cisneros advirtieron que ceder ante la delincuencia en estos momentos tan delicados dificultaría el abasto de productos, además del aumento en los precios de la canasta básica, por lo que es necesario definir una estrategia en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y vea, en videoconferencia, la coordinadora parlamentaria del PRD, la diputada Verónica Juárez Piña, aseveró que el Ejecutivo Federal debe corregir el rumbo para lograr la efectiva coordinación de todas las autoridades en todos los niveles para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Por ello, convocamos al Consejo de Salubridad General para emitir de manera inmediata la declaratoria de acción extraordinaria en materia de salubridad general con objeto de brindar certidumbre jurídica y sustento al y así garantizar la coordinación de las acciones que de forma independiente han tomado cada una de las entidades federativas. Y vea, la diputada también afirmó que los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, acordaron con apoyo de la Dirección de Servicios Médicos en San Lázaro dar seguimiento a los casos de contagio al interior del recinto legislativo. Y esto es congruente porque, mire, a través de un comunicado, el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la Cámara de Diputados, Tonatiu Bravo Padilla, confirmó el segundo caso de coronavirus dentro de su bancada.
Se trata de la diputada María Livier González Anaya, quien dio positivo a la prueba de COVID-19 este fin de semana, luego de que el pasado miércoles 18 de marzo iniciara con los síntomas de la enfermedad. Además, la fracción de Movimiento Ciudadano hizo un respetuoso llamado a las y los legisladores, así como a grupos de trabajo que coincidieron en reuniones con la diputada los días martes 10 y jueves 12 de marzo, a que se apeguen a los protocolos médicos de previsión, cuidado y seguimiento. El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social aquí en la Cámara de Diputados también confirmó mediante un comunicado que la legisladora María Rosete Sánchez dio positivo a la prueba del coronavirus COVID-19. Ya suman con ella 3 casos de legisladores contagiados con el padecimiento. El primero, recordemos, fue del diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Alcibíades García, y el segundo, el de su compañera de bancada que le acabamos de informar, María Livier González. Por medio de su cuenta de Twitter, senadoras y senadores del PAN se pronunciaron por la urgencia de aprobar el ingreso básico universal de 3,207 pesos mensuales para trabajadores que dejen de laborar a consecuencia del COVID-19 y también un apoyo de 27,500 pesos para que las empresas no tengan que cerrar. Igualmente demandaron que la Secretaría de Salud declare de manera inmediata la emergencia sanitaria por la pandemia. La senadora Patricia Mercado, por su parte, pide a las Secretarías del Trabajo, de Economía y de Hacienda que salvaguarden los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, especialmente de las mujeres que realizan labores de cuidado y domésticas. También planteó que se emita una declaración de contingencia que sería necesaria para aplicar la Ley Federal del Trabajo en casos de suspensión de actividades, además de la creación de un fondo de recursos que garantice el pago de un salario mínimo a aquellas personas que se encuentren bajo esquemas laborales precarios. Por otra parte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien preside, por cierto, la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC, informó que en atención a las medidas sanitarias de prevención y control que han sido establecidas por el gobierno federal, pues ya se canceló la reunión de instalación de este órgano legislativo que ella encabeza. La senadora señaló también que se están explorando alternativas para poder celebrar de forma virtual las reuniones de trabajo de esta comisión tan importante. Y mire, el Congreso de Yucatán avaló en sesión ordinaria exhortar al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y también a su homólogo local para que realicen todas las acciones necesarias que hagan frente a la pandemia de COVID-19. El objetivo es atender adecuadamente a las y los ciudadanos que se contagien por este virus, además de dotar del material necesario al personal de salud para proteger sus vidas y la de los pacientes. El Consejo de Salubridad General sesionó la tarde de este lunes en Palacio Nacional con el propósito de hacer un balance de la pandemia, así como discutir y analizar las medidas que se van a impulsar para frenar en nuestro país la expansión del COVID-19. A esta sesión, que duró poco más de 2 horas, acudieron titulares de diversas dependencias como las Secretarías de Salud, del Trabajo, también los directores del IMSS, del ISSSTE y el rector de la UNAM, entre otros. Y vea, la actualización. Hasta las 17 horas de este lunes 30 de marzo, según datos de Pemex, el precio por barril de petróleo cayó hasta $10.37 por barril, lo que es un mínimo histórico ya así considerado, algo que no se había visto desde 2001. En el mundo, hasta las 16 horas de este lunes 30 de marzo, se han registrado 697,244 contagios confirmados por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de los fallecimientos, la cifra reportada es de 33,257 en 203 países. Mediante un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el brote ha intensificado la xenofobia, también el odio y la exclusión en contra de grupos minoritarios. La ONU señala que esta pandemia ha sido usada como pretexto por algunos políticos para aumentar la violencia verbal, por ejemplo, contra la comunidad china. En el marco de esta pandemia también la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la Eurolat, pidió a los parlamentos de Europa y América Latina coordinar esfuerzos que permitan mitigar los impactos económicos y pidió a los poderes ejecutivos fortalecer sus sistemas de salud. El Eurolat hizo un llamado también importante para que se respeten los derechos humanos pese a la imposición de medidas más restrictivas cada vez para la población.
Y mire, pues ahí tiene usted la información más relevante hasta el momento desde el Congreso Federal. Recuerda que es una perspectiva distinta, ¿eh? Lo que pasa acá le interesa a usted y aquí vamos a seguir en el canal del Congreso transmitiendo todos los días la conferencia de prensa de las autoridades sanitarias para mantenernos al tanto de la emergencia que enfrentamos, pero a raíz de lo que digan, de lo que investiguen, de lo que confirmen autoridades. Pura información oficial. Por favor, en la medida de sus posibilidades, usted quédese en casa, porque esa es la manera más importante para detener los contagios y también la manera en la que todos podemos apoyar a las autoridades, a los servicios de emergencia, a los servicios de salud. Por lo pronto, nos despedimos, pero aquí nos encontramos en la siguiente emisión de Noticias del Congreso. Hasta entonces.